¿Quién mejor que Guillermo Celi, que ha recorrido el país de esquina a esquina para dar un análisis de la realidad nacional actual? Guillermo, bienvenido a Punto de Orden. ¿Cómo ves el Ecuador de hoy? ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Hemos avanzado o retrocedido? Muy buenos días, Juan Javier. Muchas gracias por la invitación. María Sol, Pocho, un abrazo a todo el equipo de Centro y a todos sus radioescuchas y también internautas. Bueno, preocupado por la situación del país, el tema de la delincuencia, la violencia que se vive, no solamente el tema carcelario, sino en los barrios, en los sectores de las diferentes urbes y ciudades del país, que donde también se ve a diario sicariatos, robo, estruche, falta de seguridad. Ese es uno de los graves problemas, y si ustedes analizan y le preguntan a la ciudadanía, aparece lamentablemente como una principal preocupación de la familia ecuatoriana, pero al mismo tiempo también hay una preocupación latente en materia de la nueva o el nuevo paquetazo tributario. Yo les quiero hacer solo una pregunta. Estamos en medio de la pandemia, estamos hablando de las diferentes posibilidades de PCR, de estos exámenes para detectar o no el COVID y obviamente la vacunación. ¿Qué país en el mundo, en medio de una pandemia, ha subido impuestos? Yo, de lo que he investigado, ningún país. Más bien los países en el mundo lo que hacen es subsidiar y apoyar a su gente en medio de un momento tan difícil. Y me llama mucho más la atención escuchar noticias como que el FMI ahora no va a hacer el desembolso siquiera, cuando por las tranqueras aprobaron una ley por el Ministerio de la Ley. Lo peor que le puede pasar a un país en materia legislativa es que algún proyecto de ley entre por el Ministerio de la Ley sin debate, entre íntegramente como lo planteaba algún presidente o en este caso el gobierno nacional. Yo no estoy de acuerdo con aquello. ¿Qué está pasando? Bueno, yo sí recorro los sectores, yo no he perdido el territorio y espero no perderlo nunca. Hemos estado en los diferentes mercados, sube la papa, sube la cebolla, sube el tomate, sube el pimiento, suben las habas, suben los aceites y mantecas, 40, 50, 60 centavos. Y eso significa que sube el costo de la vida. Sube el costo de la vida porque evidentemente este es un país, no el nuestro, que amamos profundamente, pero que es un país caro si lo comparamos con la región, con Perú y con Colombia. Solamente para darles un dato, la gasolina extra en el Ecuador está en 2.55 el galón. En Colombia está en 2.50, o sea, estamos más altos que Colombia, ya no ni siquiera se puede decir que el Ecuador es más barato en aquello. Y se está ahorrando el gobierno 2.000 millones de dólares. Y en vez de ver una mano solidaria a la gente que está complicada, que la está pasando mal, lo que vemos es todo lo contrario. Y ya veremos lo que sucede en los meses de abril, marzo y abril, en que hay que pagar el impuesto a la renta, en que hay que pagar impuestos al patrimonio, patrimonios que no significa que tú tengas liquidez. Yo no sé qué va a hacer la gente que tiene esos patrimonios, pero no tiene liquidez, muchas de sus empresas se han caído, 500.000 ecuatorianos en el desempleo en el último año por la pandemia. Así que estos son los temas que yo dejo marcado de lo que veo y el momento difícil que vive el ecuatoriano en medio de pocas soluciones a sus problemas cotidianos. Así es, mi querido Guillermo. Antes de seguir con el tema político, me gustaría hacerte una pregunta sobre el metro, ya que quien fundó el movimiento político que hoy representas fue alcalde de Quito y lidió buena parte, o toda su alcaldía lo lidió con esto. Justamente ayer el presidente de la República anunció que se van a entregar unos últimos 150 millones de dólares para levantar a ese elefante blanco que es el metro. Tú nos decías fuera de micrófono que ya hasta recorriste, antes de que cierre su administración, Mauricio Rodas, recorriste ya en el metro. O sea, el metro ya prendió, ya rodó, ya funcionó, ya cubrió diferentes sitios o puntos de la ciudad de Quito. Y entonces, ¿por qué el metro, 2 años después de que Mauricio Rodas se retiró de la alcaldía, el metro, ¿por qué no está en funcionamiento? ¿Falta construir algo, aunque sea una escalinata en alguna estación? ¿Qué es lo que falta? Mira, Pocho, el exalcalde Rodas, Mauricio, antes de finalizar su administración, hizo una invitación a varios ciudadanos del país a mover el metro. Movió el metro de Quito. No me recuerdo cuáles estaciones, pero llegamos hasta El Labrador, si mal no recuerdo. Estuvo el presidente de la República, Moreno, que estaba en su momento, todos los órganos de control, legisladores, en ese caso yo era el legislador, y bueno, ciudadanos. Se movió el metro, una obra de infraestructura realmente impresionante, una obra de infraestructura que le va a significar
a Quito cambiar el sistema de movilidad hoy día tan colapsado en una ciudad tan extensa pero de poca anchura, esa es la realidad. Es un chorizo, Quito es un chorizo. Exactamente, entonces eso lo que hace es que esta obra, una obra que fue tomada la decisión de construirse por parte del exalcalde Rodas, hoy día a 2 años de que él dejó su mandato, no entre en operación, cuando lo único que falta es que contraten un operador que tenga las credenciales de transparencia, de eficiencia y de claridad en una movilización de una obra tan importante para los ecuatorianos, no solamente para Quito, sino para los ecuatorianos. Ahí me recuerdo que ya en la administración del exalcalde Yunda se hablaba de Metro Madrid, se hablaba de Alemania, operadores de metro, o sea, gente y empresas públicas en muchos de esos casos que tienen una gran experiencia. Pero no sé por qué hasta el momento ha pasado tanto tiempo, 2 años, y esa obra, que es una obra que debería empezar ya a funcionar, no funciona. Ahora se habla del segundo semestre del 2022, de acuerdo a lo que decía el actual alcalde Guarderas. Hay que ver qué sucede. Yo espero y hago votos para que este tipo de obras, como se la ha entregado a Quito prácticamente, 99-27% decía, o sea, prácticamente está terminado completamente, entre a operar. Pero así también obras importantes, como escuchaba, para Guayaquil, el Quinto Puente, el entrar en un gran proceso de transporte fluvial en esta ciudad, entre San Borondón, el Gran Guayaquil, San Borondón, Durán y Guayaquil. Y también obras importantes como por ejemplo para Manabí. El aeropuerto de Eloy Alfaro de Manta, de Manabí, está sin operatividad, sin concluirse, y todos esperamos que algún momento se tome una decisión. Es decir, hay que trabajar de manera equitativa para todos. Señor Celi, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Acerca del tema del metro de Quito, la verdad es que ha tenido tanto tiempo este proyecto que uno como que se va olvidando las fases y los detalles, porque ha ido administración en administración, pero desde su concepción lo que llegaba a los medios era que el costo para el usuario era muy alto y que debía ser subsidiado por la autoridad competente y que sobre esa base no era sostenible, digamos, de manera autónoma. Y por otro lado, también hubieron muchísimas denuncias de casos de investigación acerca de las auditorías que se le hacían al desarrollo y al progreso del metro. El metro ha tenido una especie de nube negra desde su concepción. ¿Es esto porque el modelo en el que fue concebido tuvo muchísimos errores o por qué seguimos hablando de este tema que ya la gente debería estar utilizando? Más allá de que como solución vial haya quien considera que es oportuna y eficiente, para otros se piensa que no, por el modelo económico que fue concebido y por el nivel de inversión que tenía que tener, pero ¿por qué seguimos hablando del metro en vez de estarlo utilizando? Mira, Marisol, es definitivo que todos los metros en el mundo subsidian sus pasajes. Claro, pero el porcentaje del subsidio es súper importante, no es como las concesiones de las vías. De lo que conozco es que existía un tarifario que había sido inclusive aprobado por los multilaterales. El Metro de Quito lo financió, varios multilaterales con todos los sistemas de transparencia, investigaciones, como tú muy bien lo has señalado, para que hoy día esté la obra terminada. La obra está terminada. Bogotá lleva 50 años y no tiene metro, para que nos demos cuenta de la complejidad de una obra de esta. Pero Rodas lo pudo hacer en su administración de 5 años, de que cuando se fue estaba terminado, me parece que en el 85-89%, y lo que faltaba era el tema de la operación. Ese ya es un tema que debe definir los quiteños, con su autoridad hoy día alcaldicia, que es el alcalde Guarderas, y obviamente el gobierno nacional, que va a dar una inyección importante para el metro de Quito. Al final de cuentas, los alcaldes en estos casos deberían de ser recordados por varios motivos. Por aquellos que iniciaron una obra y la terminaron, como solía ser el caso de León o de Nebot, por ejemplo. En el caso de alcaldes que comenzaron una obra y ahí la dejaron, como fue el propio Barrera. Otros que la avanzaron y prácticamente la culminaron o que no alcanzaron a terminarla, como Rodas. Y otros que no hicieron nada por la obra que ya está casi terminada, como en el caso del alcalde Yunda. O sea, al final de cuentas, son las etiquetas que marcan
la calidad de un administrador público. Y una cadena de desaciertos en Quito impactante, ¿no? De que lleva un estado convulso casi de la capital. Y hoy vimos las noticias el lunes de todo el desorden de la celebración de la fiesta de Quito. Realmente triste. Volvamos a lo político. Hoy se político. discute el tema del informe de Pandora en la Asamblea, ¿no? Sí, pero antes Claro. un punto de orden. Un oyente nos escribe, Chefito Ren, dice: acabo de pasar por la Narcisa de Jesús, siguen los bomberos batallando contra el fuego en Cerro Colorado. Hay harto tráfico en el carril derecho en el sentido sur-norte. A esto me pregunto, se supone que esos cerros corresponden a un bosque protector. Sin embargo, hay una cantera, algunas casas de madera y caña y hasta una cancha de fútbol improvisada. Bueno, increíble. Lamentablemente pasan los años y siguen dándose estos incendios, entre comillas, forestales, que de forestales no tienen nada porque para mí los provocan. Alguien que quema basura o hace cualquier travesura por ese sector y de repente se prende el fuego, llamen a los bomberos. La solución es llamen a los bomberos. ¿Necesitará bomberos el día de hoy el gobierno para lo de Pandora? A propósito de fuego. Muy buena analogía. ¿Necesitará bomberos para lo de Pandora? Ha venido on fire. Así ¿O tú crees que Le ese sienta informe- a viajar al Pocho. ¿O tú crees que ese informe se chamuscó de entrada? Un informe impreciso, falta de fundamento e incluso hasta fraudulento, de acuerdo a lo que se ha denunciado. ¿Cuál es tu visión sobre este tema del informe de Pandora? Yo creo que el tema de la investigación que se ha hecho en la Asamblea sobre el tema Pandora ha sido demasiado manoseado y no tiene claridad técnica y real de los hechos. Cuando nosotros articulamos la ley del pacto ético en la Asamblea Nacional, yo estaba de legislador en ese momento, justamente, y mira cómo es la vida, el tiempo nos dio la razón y qué bueno que sea así. Yo recuerdo cuando debatíamos cuáles eran los elementos que permitían seguir un paso técnico y no politiquero de una investigación en relación al tema de paraísos fiscales. Habían algunos bloques legislativos que querían llevar toda la investigación directamente a la Asamblea. Y nosotros dijimos no, este es un tema muy delicado porque se trata del final o de la consecuencia que debe seguir un dignatario electo para ser presidente de la República. Y por eso la ley del pacto ético establece que quien tiene que iniciar la investigación es la Contraloría General del Estado. Después de la Contraloría General del Estado de encontrar indicios, pasa a la Corte Constitucional y una vez con el dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, ahí sí regresa a la Asamblea para la toma de una decisión en materia de una destitución o no de un dignatario. Es decir, ahí hay un proceso que da seriedad para que se investigue realmente lo que ha ocurrido. Ahora bien, la Asamblea tiene la posibilidad de, a través de alguna de sus comisiones, hacer una investigación y luego incorporar esas conclusiones al informe de la Contraloría o al análisis e investigación de la Contraloría. Yo no sé qué va a pasar realmente hoy día. Veo que ya hay varios bloques legislativos que van a tomar una decisión de abstención al respecto, porque realmente me parece que son 300 páginas, pero en las 300 páginas hay una serie de errores, inclusive gramaticales, textuales y cosas que no se compadecen. Aquí lo más importante es que el presidente de la República dé a conocer la realidad de lo que ha ocurrido con este hecho y este tema tiene que quedar en la profunda investigación de los órganos de control que ya de acuerdo a la ley del pacto ético existe. Lo otro sería entrar a un procedimiento que está reñido con el procedimiento que nosotros votamos y aprobamos allá en el año 2017-2018. Ahora, sobre este tema, realmente cuando se investiga qué dicen los Pandora Papers, nadie tiene acceso a la investigación de los Pandora Papers, nadie ha recibido un documento oficial que determine X, Y o Z. Lo que existe son las declaraciones de la información que ha hecho el hoy presidente Lasso, digamos que su explicación exhaustiva de cómo ha manejado su patrimonio. Y yo creo que en ese sentido, pues nadie tiene duda de dónde viene el patrimonio de Lasso, que es lo que nos debe importar en el fondo de todo. Ahora, que se creó ese pacto ético para limitar la participación con nombre y apellido, hay muchas personas que pensamos de esa manera, y bueno, pues eso es un tema de percepción. Pero ¿qué puede investigar la Contraloría en el caso de que se siguiera ese proceso si no hay información adicional? No hay documentos que digan que el presidente Lasso ha incurrido en un delito. ¿Qué vamos a investigar?
Mira, primero Pregunto. vamos a la esencia de la ley del pacto. La ley del pacto ético surge por una consulta popular, nos guste o no nos guste. Sí, sí, claro. Así lo votó el pueblo ecuatoriano. Nosotros como legisladores tenemos que regular eso. Pero sabemos que esas preguntas se hacen con fue dedicatoria, direccionada, ¿no? fue, Claro. no, eso no A queda, eso voy. no queda No la hay menor proceso. duda que fue un direccionamiento para la campaña del 17. En ese Con momento dedicatoria total. estábamos en una alianza con Guillermo Lazo, y fue evidente la dedicatoria, eso no hay que ni siquiera discutirlo. Pero el pueblo ecuatoriano se pronunció, y Sí. luego de ese pronunciamiento había que regularlo en la ley. Y esa regulación se dio justamente, y mira tú como el tiempo nos da la razón, que impedimos que se metan las manos de la politiquería en una cosa tan delicada como es la investigación a un alto magistrado, en este caso el presidente de la República o cualquier otro funcionario público. Entonces tiene que seguir obligatoriamente ese proceso. Imagínate tú, Marisol, si no se hubiera aprobado así, que simplemente la Asamblea, tú te puedes imaginar la inestabilidad política. Claro, pero es que hace falta aclarar, hace falta traer a colación que ese informe que hoy va a votar la Asamblea, que necesita más de 70 votos, que probablemente no los consiga, independientemente de eso, no aporte evidencia nueva. Entonces ahí es como que, más allá de los hechos y los no hechos, es cómo trabajamos sobre vacíos, sobre investigaciones falsas y sobre intereses encubiertos. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Para eso está el procedimiento que dice la ley. Contraloría. Ahí el presidente tendrá que él desvanecer, aclarar, aumentar, establecer todos los elementos que Contraloría determine y quedar completamente claro al respecto, luego pasar, si es necesario, a la Corte y luego a la Asamblea. O sea, ese es el procedimiento. Pero mira, ese es un tema que es de los políticos, definitivamente. Eso no le interesa al ciudadano. El ciudadano está interesado en que no tiene empleo, que tiene inseguridad y que no tiene esperanzas para lo que viene el próximo año. Esa es la realidad. Yo hablo sobre todo de los jóvenes que quieren emprender. Yo veo a los emprendedores hoy día muy, pero muy preocupados porque no tienen líneas de crédito efectivas, baratas, 16, 20%, eso es lo que cobran los bancos. Pero, por ejemplo, se está anunciando que ya en enero habrá tasas de interés de 1% a 30 años para el sector agrícola. Pero para un solo sector, en este caso... Pero se comienza por algo. Bueno, Claro, y eso tiene un efecto multiplicador importante. Pero en enero ¿no? ya empieza el invierno en la costa, entonces ¿cuándo van a entregar el crédito si ya no hay tiempo para poder sembrar y luego cultivar en el mes de marzo, abril, lo que es ciclo corto? Entonces, a mí sí me preocupan estas cosas. Yo te digo sinceramente, no me imaginé primero este paquete tributario. Yo pensé que iba a ser inmediato una inyección de créditos para sobre todo el sector de emprendimiento, agrícola, el sector comercial. Hay que sacar a la gente de la central de riesgo, no solamente a los que tienen hasta $5.000, sino a los que tienen hasta $10.000 que han caído en central de riesgo, pues la central de riesgo es la muerte financiera de cualquier ciudadano. Se está afectando terriblemente a la clase media que ha sido bastante golpeada, clase media que da empleo, clase media que si no tienes realmente un apoyo, más bien bajando impuestos, y yo ratifico que el IVA debe bajarse del 12 al 8%, no solamente para el sector turístico y 12 días, sino todo el año, al menos un año para todos los ecuatorianos. Y el presidente de la República sabe y conoce la teoría que ha sido pragmatizada en la realidad, que es la curva de Laffer. Si tú bajas impuestos, aumentas la recaudación tributaria por consumo. Mira lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento en que la situación es difícil. Es muy fácil. Lo que pasa es que el presidente está muy mal asesorado por ese frente económico, con un ministro que es empleado del Fondo Monetario Internacional, que lo que está es cumpliendo la tarea de su jefe, no del presidente necesariamente, sino de su jefe de Fondo Monetario, que es cumplir una receta fondo monetarista, pero a la espalda de los ecuatorianos. Y eso realmente es terrible. Bueno, la última pregunta, Guillermo Celi, que tengo es, nadie discute que la vacunación ha sido exitosa, pero ¿qué otro logro le reconoces al gobierno de Lazo en estos primeros 6 meses? Bueno, la vacunación, como tú lo decías, me parece que ha sido un mérito del gobierno, lo ha hecho bien, lo ha hecho rápido. Me preocupa muchísimo lo que está pasando hoy día, el desabastecimiento en el sistema de salud pública, tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud Pública, que considero que el vicepresidente está muy callado. El vicepresidente dijo que él se iba a hacer cargo de un sector tan importante al ser él un médico salubrista, y ahí hay un problema grave, estructural. El gobierno nacional debe decir cuál es la verdad de la milanesa en el sistema de salud, tanto del MSP como del Seguro Social. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuáles son los informes actuariales del Seguro Social? Eso lo queremos saber todos los ecuatorianos. Y definitivamente hoy día el gobierno tiene que aunar esfuerzos
Primero, dando un mensaje claro a los ciudadanos. Y yo sí hago un llamado al presidente. Yo creo que el presidente tiene la potestad de presentar cuanto antes una reforma a esa ley tributaria que entró por el Ministerio de la Ley. Él lo puede hacer y lo puede hacer rápido. Caso contrario, yo hago un llamado también a los legisladores. Le he pedido a nuestro legislador que presente un proyecto de derogatoria de ese paquete de medidas tributarias basado en el artículo 140 de la Constitución. Nosotros lo hicimos cuando fui legislador, fue uno de los que promovió la eliminación del mal llamado impuesto verde a través del 140, que es cuando una ley entra por el Ministerio de la Ley, se puede derogar basándose en lo que manda ese articulado. Y de esa manera impedir que el próximo año se dé un zarpazo al bolsillo de la clase media ecuatoriana. Pero la derogatoria tomaría mucho tiempo, es lo que hemos hablado aquí. O sea, todos 15 días, todos esos... María Sol, 15 días. Y te voy a decir por qué. Porque es un solo artículo, considerandos, resolución, artículo 1, deróguese la ley tributaria, ni me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama ahora? Deróguese y publíquese. Se pasa a votar en primer debate, o en primer debate se hacen todas las consideraciones. Si hay un acuerdo de los bloques legislativos, ni siquiera se debate, hablará uno por bloque, pasa eso a la comisión lo lleva a segundo debate, se vota. Y ahí viene la parte importante, eso tiene que ir a 30 días al presidente de la República para el veto. Si el presidente lo veta totalmente, ahí los quiero ver. 91 votos para la ratificación. Pero es que entonces es como hay un millón de teorías sobre cómo se puede arreglar, no sé qué. De alguna manera para mí es como justificar la inoperancia en la Asamblea. Si estuviste ahí tenías que votar en contra y tenías que ponerte de acuerdo porque no estabas de acuerdo, porque no es pecado discrepar, porque para eso está la Asamblea. Tenían que haberlo hecho en su momento. Si no lo hicieron, pues ya no lo hicieron, ya pasó y tenemos que seguir adelante. Pero no podemos seguir como diciendo que ahora vamos a hacer esto con respecto de lo que ya fue, porque entonces no nos movilizamos. Mira, en mi tierra hay un dicho que dice, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y la no votación del bloque de correísmo no es gratuita. Más temprano que tarde se sabrá cuál fue el acuerdo y eso será lamentable porque ojalá no sea con el intermedio de la justicia ecuatoriana. Ojalá no sea así, pero que un bloque legislativo de 46 legisladores, y quienes hemos sido legisladores conocemos, y quienes hemos votado en curul electrónica, no sé si tenías Pocho. Nosotros en esa época simplemente alzaba la mano, alzábamos la mano, que no necesariamente significa haber sido alzamano, pero era la manera de votar. Pero en esa época no había alzamano, porque no habían bloques mayoritarios absolutos del gobierno. En la curul electrónica es clarísimo. Si 46 legisladores correístas se alejaron de sus curules electrónicas, ellos sabían que lo que venía era la abstención. Todo legislador sabe que cuando tú no votas, y para mí, y te digo en lo personal, como ciudadano y como ex legislador, lo peor que puede hacer un representante del pueblo es ser guabina, es decir, indefinido. Tú tienes que demostrarle a tus votantes si votas a favor o en contra o te abstienes en tu curul. Pero eso de ser guabina y irte a una esquina y no votar porque sabías lo que se venía, que era el silencio de la ley, o sea que entraba por el Ministerio de la Ley, eso la historia lo juzgará y se sabrá el chanchullo. En mi vida, ahí están mis votaciones, yo siempre fui definido. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser guabina e indefinido, porque si no, claramente y más temprano que tarde se sabrá cuál fue el acuerdo o cuál fue el arreglo. Lo peor que le puede pasar a un pueblo es que una ley pase sin debate alguno. Eso, tú lo has dicho, Marisol, no puede ser. Es una barbaridad que la Asamblea no haya modificado ni un artículo de ese proyecto de ley. Y eso sí es lamentable. Y les cuento algo. Yo me acuerdo cuando entró en vigencia una ley que yo le pido al presidente que la ponga inmediatamente en actividad, que es la ley de los polos de desarrollo económico, declare varias zonas de Guayas, de Manabí, de Los Ríos, de Cuenca, de Quito, polo de desarrollo económico para que venga la inversión y que se exoneren por 15 a 20 años los impuestos a la renta. ¿Quién invierte? ¿Para qué? Invierte y genera un número de empleos determinado y para eso tienes que firmar un contrato de inversión. Esa ley la aprobé yo. Esa ley fue la que propuse cuando fui candidato a la legislatura y la cumplí. Y acuérdense ustedes. Pero está vigente, está en el ordenamiento jurídico. Está vigente jurídico. desde hace un año y medio. A Julio José Prado, ministro de la Producción. Julio José, tú conoces porque con ellos debatimos. Y ellos estaban de acuerdo completamente con esa ley. No sé por qué no la aplican, por Dios. El Ecuador necesita inversión. Eso es lo que necesita, ¿para qué? Para empleo. Y cuando esa ley fue al Ejecutivo, el presidente Moreno me la vetó en el 70%.
pero yo logré conjuntamente con los bloques legislativos conversar y pudimos aprobarla, ese veto de 70%, con 105 votos, inclusive de todos sectores, inclusive diferentes ideológicamente a nosotros. 105 votos nos ratificamos en esa ley y por eso hoy día esa ley sirve al país. Lamentablemente no veo que la aplican con toda la contundencia y no la venden a nivel mundial para que venga la inversión extranjera. Quizás lo segundo, venderla, porque la ley está ahí, o sea, puede venir cualquier inversionista y se ampara en la ley y punto. Es cuestión quizás de promocionarla para atraer a una cantidad importante, ¿no? De empleo, porque tú garantizas con la firma del contrato de inversión un número determinado de empleos a cambio de ese beneficio tributario. Bueno, agradecemos a Guillermo Celi, ex candidato presidencial, y bueno, yo los invito a seguir apostando por el país, a que avancemos y no retrocedamos.